Yo voy a hablarles acerca del examen químico de orina, no sin antes hacerles una introducción acerca del examen de orina. El examen de orina es usado como método para completar un diagnóstico desde hace mucho tiempo. Además, se trata de un examen que es inoloro, el cual permite una simple recolección, no es penoso para los pacientes los cuales solo suelen tener análisis con recogimiento de sangre por medio de una punzada en la vena o con una aguja. El análisis de la orina puede ofrecernos pistas importantes sobre enfermedades sistémicas, puede también darnos pistas acerca de enfermedades de los riñones. Este se realiza mediante las tiras reactivas, lo que significa que es un método semi-cuantitativo. ¿En qué consiste? Este consiste en un examen químico completo de la orina, en el que se valoran lo que son parámetros bioquímicos. En este examen totalmente simple se recolectan de 40 a 50 mililitros de orina en un pequeño recipiente de plástico. Ahora, en sí, ¿cómo se logra esta recolección? Este examen, perdón. Consiste en sumergir la cinta o también tira reactiva en la orina, o también llamado dipstick, el cual posee cuadritos de colores compuestos por sustancias químicas que reaccionan con determinados elementos de la orina. Después de un minuto vamos a comparar los colores del cuadrito con la tabla que se encuentra en la envoltura del frasco donde vienen las tiras reactivas. Ahora, a través de las reacciones que se den en los parámetros mencionados en las tiras reactivas, mediante esto nosotros vamos a poder detectar presencia y cantidad de datos o parámetros en la orina. ¿Como cuáles datos estamos hablando? Por ejemplo, hablamos de densidad, pH, glucosa, proteínas, hematíes, que puede ser una presencia de sangre en la orina, leucocitos, cetonas, urobilinógeno y bilirrubina y los que son los nitritos. El examen químico de orina también da a conocer, como ya vimos, pues en el caso del pH, sus indicadores pueden cambiar un pH de 5 a 9. En caso de las proteínas, el color va a variar dependiendo de las proteínas que se encuentren. Aparte de que la bilirrubina ocurre como reacción del complemento entre la bilirrubina y una sal que da un color rojo. Caso de las cetonas, el ácido acético y la acetona se forman por un reactivo que lleva nitroprusiato sódico, una reacción colorada violácea. En el caso de la sangre se mide la cantidad pseudoperoxidásica de la hemoglobina. Con los nitritos, la tira lo que va a hacer es, cuando hay presencia de nitritos, se va a cambiar a un color rosa. En caso de las estereasas leucocitarias, o lo que le llamamos leucocitos, esta tira va a poder detectar a partir de 10 a 25 leucocitos en la orina, que es un valor normal, se podría decir, y la densidad va a determinar la concentración, la cantidad de iones que hay en la orina. Bueno, en sí, los resultados de este dipstick o también tira reactiva, como ya dije, no van a ser cualitativos del todo, son semi cuantitativos. Es decir, la cinta lo que va a hacer es identificar la presencia de sustancias citadas en el frasco donde están contenidas. El resultado es normalmente suministrado por graduaciones. ¿Qué quiero decir con graduaciones? En este caso va a ser citado por cruces. Por ejemplo, de 1 a 4 cruces. Por ejemplo, una orina con proteínas de 4 cruces va a presentar una cantidad grande de proteínas. En cambio, una tira que tenga proteínas de una sola cruz, vemos que tiene pequeña cantidad de proteínas, lo que significa que su concentración va a ser muy pequeña
y también se podría considerar como lo que son los trazos de las proteínas. Ahora, para adentrarnos un poco más en lo que es el examen químico, nosotros vamos a ver la densidad. Hablemos de la densidad. ¿Qué es lo que indica? La densidad indica la concentración de sustancias sólidas que están diluidas en la orina, como por ejemplo las sales minerales, que son en su mayoría, ¿no? Cuanto menos agua existe en la orina, mayor va a ser su densidad. Sabemos que la densidad del agua es igual a 1000. Entonces, entre más se acerca la densidad de la orina a la densidad del agua, entonces va a estar bien diluido, va a estar poco concentrado, va a ser baja la densidad, mientras si su densidad aumenta o está su cantidad más alejada, mayor a 1035, vemos que la orina va a estar muy concentrada, lo que puede indicar deshidratación. Por lo general, las orinas que tienen una densidad mayor a 1035 suelen ser amarillentas y suelen tener un hedor muy fuerte. En el cuadro que vemos aquí podemos ver que la densidad urinaria se divide en dos, en la baja o alta. En el caso de la hipostenuria, los valores son menores al 1005 y se pueden indicar en patologías o pueden salir estos resultados en personas que sufren de diabetes insípida, glomerulonefritis o simplemente han tomado medicamentos diuréticos. Y puede haber una hiperestenuria en pacientes con diabetes mellitus, también con fiebre, con enfermedades hepáticas e incluso deshidratación. Ahora vamos a hablar acerca del pH. El pH es naturalmente en la orina es ácido, ¿no? Ya que el riñón es el principal medio de eliminación de los ácidos del organismo. El valor más común del pH lo tenemos alrededor de un 5,5 al 6 en la orina, aunque los valores más arriba y debajo de estos no van a indicar necesariamente patologías. Los valores de pH mayores o iguales a 7 probablemente puedan indicar la presencia de bacterias que alcalinizan la orina, y los valores menores a 5,5 suelen indicar lo que es una acidosis en la sangre o quizás una enfermedad en los túbulos renales. Vemos nuestro cuadro aquí donde nos pueda salir una orina, sea esta ácida o alcalina. En el caso de la orina que nos salga ácida, probablemente pueda ser por una dieta rica en proteínas, por fármacos como por ejemplo el cloruro de amonio o la metionina. Puede ser por ayunos prolongados, por deshidratación, cetoacidosis diabética. También puede ser por la proliferación en la orina de bacterias productoras de ácido. En el caso de la orina alcalina, probablemente nos pueda salir después de las comidas, por eso no es recomendable tomar una muestra de orina, luego de haber comido, por eso debe ser la primera orina de la mañana. Ahora también puede ser por ingestión de frutas cítricas, de alcálisis metabólica, incluso de fármacos como por ejemplo el citrato de potasio. Ahora vamos a hablar acerca de la glucosa. Por lo general no es normal que haya glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque toda la glucosa debe ser filtrada por los riñones y esta es reabsorbida hacia la sangre, a los túbulos renales. La presencia de glucosa en la orina, si se nos presenta esto, puede ser un fuerte indicio de que los niveles sanguíneos están altos de glucosa, ¿no? Es muy común también que en las personas con diabetes mellitus tengan glucosa en la orina. Ocurre porque la cantidad en la sangre es tan alta que esta acaba saliendo por la orina, y cuando los niveles de glucosa en la sangre están arriba de 200 miligramos sobre decilitro, generalmente hay pérdida en la orina. Además de que la presencia de glucosa en la orina sin que el individuo tenga diabetes suele ser una señal de enfermedad en los túbulos renales, lo que significa de que a pesar de no haber exceso de glucosa en la orina, los riñones
no consiguen impedir su pérdida. Básicamente, la presencia de glucosa en orina indica lo que es exceso de glucosa en la sangre, o también puede indicar una enfermedad de los riñones. Como siguiente parámetro tenemos lo que son las proteínas. Una orina normal no posee proteínas. La mayoría de proteínas son filtradas por el riñón. Por eso en situaciones normales no deben estar presentes en orina. En realidad existen apenas una pequeña cantidad de proteínas en orina. Ahora, hay dos posibilidades de que se presente el resultado de las proteínas en orina, y este puede ser estimado en cruces, como por ejemplo tenemos estos parámetros aquí, estos valores normales. En ausencia va a ser menor que 10 miligramos sobre decilitros. Podemos considerarlo trazo si este va entre 10 y 30 miligramos sobre decilitros. Y reportamos con una cruz cuando va en 30 miligramos sobre decilitros, dos cruces de 40 a 100 miligramos sobre decilitros, tres cruces de 150 a 350 y cuatro cruces mayor a 500 miligramos sobre decilitros. Puede indicarse también en ciertas patologías, como son la diabetes, la amiloidosis, lupus. Probablemente puede ser también por intoxicación por medicamentos o una nefropatía crónica. Puede haber causas no patológicas, como la deshidratación, incluso hasta el estrés emocional, la fiebre, el ejercicio agotador. A esto nosotros también lo llamamos proteinuria. Estas afecciones pues causan esta clase de patologías y no patologías. Como siguiente parámetro tenemos a lo que es los hematíes en orina, o también lo que le llamamos hemoglobina en orina. Así como en las proteínas, la cantidad de glóbulos rojos en la orina es insignificante, y estos no pueden ser detectados a través del examen de cinta, ¿no?, de las tiras reactivas, sino que se determina por otra clase de examen. Ahora, un valor positivo en la orina que puede sugerir, sugiere por ejemplo, una presencia de hemoglobina, puede indicar una hemólisis intravascular, ¿sí? Y la presencia de sangre en la orina, también llamada hematuria, puede incurrir o ocurrir por diversas enfermedades, como lo que son infecciones. También puede darse cuando nosotros tenemos piedras en los riñones, enfermedades renales que pueden ser graves, y hay que tener en cuenta de que puede haber resultados falsos positivos, como en las mujeres que están en su periodo menstrual. Es recomendable no hacerse esta clase de exámenes cuando nos encontramos con la menstruación, ¿no? Como siguiente parámetro tenemos leucocitos y piocitos, o piocitos. Piocitos les podemos decir en su examen mediante el microscopio. La presencia de leucocitos en la orina lo que va a indicar es alguna inflamación que tenemos en las vías urinarias o infecciones urinarias que tenemos, ¿no? Esta suele estar en situaciones como traumas, o a veces el uso de sustancias irritantes, o cualquier otra inflamación no causada por un agente infeccioso. Aquí podemos simplificar o decir que los leucocitos en orina significan pus en orina. Como también son células, estos pueden ser contados por sedimentoscopía, ¿no? Ahora, los dipsticks o también tiras reactivas presentan un cuadrito de detección de leucocitos. Normalmente el resultado se ve como lo que es esteríasa leucocitaria, ¿no? En el examen químico, lo normal es que este campo esté totalmente negativo. Los cuerpos cetónicos.
El examen químico de la orina, nosotros vamos a analizar los siguientes cuerpos cetónicos, que son el ácido acetoacético, el ácido hidroxibutírico y la acetona. Los cuerpos cetónicos son productos de la metabolización de las grasas. Aparte de que estos no están presentes en la orina, su detección va a ser por medio de la tira reactiva y puede indicar incluso una diabetes mellitus que no está bien controlada, o también, caso contrario, un ayuno prolongado. Incluso vómitos o deficiencia insulínica. También puede ser por medio de la ingesta de fármacos como una aspirina, ¿no? Que puede inducir un falso positivo. Tenemos lo que es el urobilinógeno y la bilirrubina. Estas normalmente pues están ausentes en la orina, van a indicar una enfermedad hepática, hígado o hemólisis, destrucción anormal de Matías, ¿no? Ya sabemos lo que es la hemólisis. Ahora, la bilirrubina solo suele aparecer en la orina cuando los niveles sanguíneos sobrepasan el valor de 1,5 miligramos sobre decilitros. El urobilinógeno puede estar presente en pequeñas cantidades sin que eso tenga una relevancia clínica, ¿no? En este caso nosotros podemos ver el aumento de urobilinógeno, lo que nos podría indicar que se está pasando por una anemia hemolítica, una probable insuficiencia hepática o una colangitis, ¿no? Que es una obstrucción de la parte biliar. La bilirrubina puede resultar positiva cuando se pasa por una ictericia obstructiva, un daño hepático, incluso un cáncer hepático. Los nitritos. Bueno, para indicar esta parte, sabemos que la orina es rica en nitritos. La presencia de bacterias en la orina transforma esos nitratos en nitritos. Entonces, por lo tanto, la cinta que nosotros vamos a usar, si esta llega a dar positivo en nitritos, puede dar a conocer que hay presencia de bacterias. No todas las bacterias tienen la capacidad de metabolizar lo que es el nitrato. Por eso, el examen de orina con un nitrito negativo de ninguna manera va a descartar tampoco una infección urinaria, ¿no? En realidad, el análisis de orina apenas podría sugerir una infección en este caso. Bien, eso es todo. Espero que les haya sido útil este examen químico de orina.